Imagina un mundo en el que no se pueda realizar un trasplante de órgano porque el riesgo de contraer una infección es demasiado alto y los medios para combatirla son escasos. O piensa en una herida abierta. Imagina que se infecta y no existen antibióticos para tratarla. Afortunadamente, hoy en día contamos con medicamentos para combatir estas infecciones. Sin embargo, enfrentamos un grave problema. Las bacterias se están volviendo cada vez más resistentes. ¿Sabes por qué ocurre esto? Quédate en este video para descubrirlo. Pero antes de continuar, ¿qué son los antibióticos? Los antibióticos son fármacos que se encargan de combatir las enfermedades bacterianas y por lo tanto, y esto es importante que lo recuerdes a lo largo del video, ineficaces contra enfermedades víricas u otra clase de infecciones. En esencia, los antibióticos son nuestros aliados en la lucha contra las infecciones. Actúan destruyendo o frenando el crecimiento de las bacterias. Esto es especialmente vital cuando la cantidad de bacterias se dispara y nuestro sistema inmunológico necesita un refuerzo extra para eliminarlas. Los antibióticos se pueden administrar de diversas maneras, adaptándose a cada necesidad. Por ejemplo, se pueden tomar por vía oral en forma de pastillas, cápsulas o jarabes, aplicándose tópicamente mediante ungüentos o, en caso de infecciones graves, utilizarse a través de inyecciones o por vía intravenosa para una acción más rápida y efectiva. Existen dos tipos de antibióticos dependiendo su forma de actuar. Los primeros son los bactericidas, como la penicilina. Estos antibióticos matan a las bacterias interfiriendo con la formación de su pared celular. Y los segundos son los bacteriostáticos, los cuales detienen la formación de bacterias nuevas interfiriendo en procesos esenciales como la síntesis de proteínas y la replicación del ADN. Pero entonces, ¿qué son las bacterias? Son organismos unicelulares que se encuentran en casi todas partes del planeta. Tu cuerpo está repleto de ellas y la mayoría resulta beneficiosa. Por ejemplo, en tu intestino habitan millones de bacterias esenciales para que tu organismo funcione correctamente. Sin embargo, existen bacterias que tienen el potencial de causar enfermedades, conocidas como bacterias patógenas. Estas bacterias provocan infecciones produciendo sustancias nocivas, invadiendo tejidos o combinando ambos mecanismos. Incluso, en algunos casos, pueden desencadenar inflamaciones que afectan al corazón, los pulmones, el sistema nervioso, los riñones o el tracto digestivo. Además, bacterias como el Helicobacter pylori están asociadas con mayor riesgo de desarrollar cáncer. Pero, ¿es cierto que los antibióticos causan efectos secundarios? Sí. En ocasiones el consumo de estos puede ocasionar efectos secundarios como diarrea, náuseas, vómitos u erupciones cutáneas y, en casos graves y menos frecuentes, reacciones alérgicas que pueden ser potencialmente mortales. Por esto, es importante que siempre leas las instrucciones e indicaciones que acompañan a los antibióticos. Y en caso de que presentes alguna reacción alérgica a estos, consultes lo más pronto posible a tu médico. De igual forma, al tomar antibióticos, es fundamental que evites el consumo de alcohol. Esto se debe a que el alcohol disminuye tu energía y debilita tu sistema inmunológico, lo que a su vez reduce la eficacia de los antibióticos. Además, mezclar el alcohol con antibióticos puede intensificar los efectos secundarios, provocando desde un estómago revuelto hasta mareos y una notable sensación de somnolencia. Incluso, hay antibióticos, como el metronidazol, que nunca deben mezclarse con alcohol. Esta combinación puede provocar efectos secundarios desagradables como ruborización, dolor de cabeza, náuseas y un aumento de la frecuencia cardíaca. Es fundamental tomar tus antibióticos en el horario indicado. Si no lo haces, no mantendrás un nivel constante del medicamento en tu sangre, lo que podría permitir que las bacterias se multipliquen nuevamente y disminuir la efectividad del tratamiento. Sin embargo, si olvidaste tomar una dosis del antibiótico, solo tómala si lo recuerdas al poco tiempo de haber pasado la hora indicada, ya que al tomar dos dosis juntas o con periodos de tiempo muy cortos podría tener un efecto tóxico. Es importante que tomes los antibióticos durante el tiempo que te los ha prescrito tu médico. Aunque los síntomas suelen desaparecer pocos días después de comenzar el tratamiento, esto no significa que se hayan eliminado todas las bacterias. Si quedan algunas, la enfermedad podría regresar e incluso fomentar la resistencia a los antibióticos. Y sobre todo, no te automediques. Como mencioné al inicio de este video, los antibióticos actúan únicamente contra bacterias y son ineficaces contra virus. Usarlos de forma innecesaria no solo es inútil, sino que también puede fomentar la resistencia bacteriana, un problema que, como veremos más adelante, podría derivar en una crisis médica si no se toman las medidas adecuadas. Además, recuerda que no todas las bacterias responden a los mismos antibióticos. Lo mejor es acudir a un médico, quien evaluará tus síntomas y tu historial clínico para recomendarte el tratamiento más adecuado. Pero antes de profundizar en el problema de la resistencia bacteriana,
detengámonos un momento a explorar la historia de los antibióticos. Estos medicamentos revolucionaron la prevención de enfermedades infecciosas y transformaron la seguridad de los procedimientos médicos, marcando un antes y un después en la medicina. Para hablar de la historia de los antibióticos, quizás sea importante hablar brevemente de la historia de la medicina, y especialmente de los medicamentos. Todo empieza con las enseñanzas de Hipócrates, pues él creía que las enfermedades provenían de desequilibrios en sustancias o humores corporales. Basado en estas creencias, en el siglo II después de Cristo, Galeno incorporó sustancias existentes en la naturaleza con el objetivo de restaurar el balance de las sustancias corporales. Sin embargo, las cantidades no estaban especificadas en estas sustancias. Durante muchos años, los avances en farmacología fueron lentos y prácticamente inexistentes. No fue sino hasta en el siglo XVI, cuando el renombrado alquimista Paracelso comenzó a comprender los principios activos y los efectos de los fármacos, marcando un punto de inflexión en la medicina, introduciendo conceptos importantes como dosis. Fue hasta el siglo XIX, con la invención del microscopio, que se pudo observar y descubrir nuevas formas de vida microscópicas que hasta ese entonces habían permanecido ocultas para el ojo humano. Poco después, en 1859, Louis Pasteur sentó las bases de la teoría microbiana de la enfermedad. Esta idea nació de sus estudios sobre cómo ocurrían los procesos de putrefacción y fermentación en plantas y animales, demostrando que estos fenómenos eran producto de la interacción con hongos, levaduras y bacterias presentes en el aire. Con esta idea en mente, comenzó a plantear que estas mismas bacterias podían actuar en el organismo humano, provocando enfermedades en determinadas circunstancias. En 1864, la Academia Francesa de Ciencias avaló esta hipótesis, generando un gran revuelo entre los intelectuales de la época. Esta nueva teoría permitió muchos avances en el campo del combate de las infecciones. Sin embargo, el gran salto en este campo se dio en el año de 1928, cuando Alexander Fleming tuvo un descubrimiento que cambió la historia. En uno de sus experimentos, Fleming descubrió que las colonias de bacterias de Staphylococcus aureus, un germen presente en la piel y que a su vez es capaz de generar enfermedades infecciosas graves, habían sido eliminadas por un moho que crecía en una de las placas que no había limpiado correctamente. A esta nueva sustancia la llamó penicilina, tomando el nombre del Moho penicillium que la produce. Durante los años siguientes, investigadores de Europa y Estados Unidos recrearon los experimentos de Fleming, probando la penicilina en animales y humanos, y en 1941 descubrieron que incluso cantidades muy bajas de penicilina curaban infecciones graves y que por lo tanto muchas vidas podrían ser salvadas. Gracias a este descubrimiento, Alexander Fleming ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945. Este nuevo antibiótico despertó el interés de las compañías farmacéuticas y se utilizó para tratar las heridas de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 40 se volvió ampliamente accesible para el público general, marcando el inicio de una nueva era en la lucha contra las infecciones. La penicilina abrió la puerta a nuevos descubrimientos, como la streptomicina, un antibiótico eficaz para tratar infecciones que la penicilina no alcanzaba a combatir, como las urinarias. El éxito de la penicilina causó un gran furor en el campo médico, y las farmacéuticas comenzaron a incluirlo en distintos productos de venta libre, como ungüentos nasales, pastillas para la garganta y hasta cremas cosméticas. Este uso descontrolado generó un nuevo problema, la resistencia a los antibióticos. Durante los primeros años de la penicilina, se creía que al conocer los mecanismos que generaban resistencia, existiría siempre la posibilidad de sobrepasar este efecto mediante la síntesis de nuevos compuestos. El problema es que las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos existentes a un ritmo más rápido del que la ciencia puede crear nuevos tratamientos. Por ejemplo, en 1960 se creó la meticilina, en respuesta a cepas resistentes a la penicilina. Sin embargo, al año siguiente ya aparecían cepas de Staphylococcus aureus resistentes, y en poco tiempo estas se propagaron por todo el mundo. Esta resistencia fue aumentando con el tiempo, pues recordemos que las bacterias son organismos vivos y con una capacidad sorprendente de adaptación, generando cambios en sus núcleos con el objetivo de ser resistentes frente a antibióticos nuevos. A raíz de esto, los médicos enfrentan un problema, pues las infecciones graves se han vuelto más difíciles de tratar, forzando a los médicos a recetar un segundo o incluso un tercer antibiótico cuando el primer tratamiento no funciona. La resistencia a los antibióticos es un problema grave, ya que, si bien es cierto que es un proceso natural, el uso indiscriminado de estos fármacos lo ha acelerado, volviéndose una amenaza no solo de salud pública, sino también de seguridad alimentaria. Este problema ya es una realidad,
pues infecciones como neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis cada año son mayores y su tratamiento es más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos. Este veloz cambio en las bacterias es preocupante, pues hacen que los costos médicos se incrementen, que las estancias en hospitales sean más largas y que aumente la mortalidad. De hecho, según proyecciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, para 2050 se producirán más muertes por infecciones que por cáncer, llegando a la aterradora cifra de 10 millones de muertes anuales. Pareciera que tenemos por lo menos 25 años para solucionar este problema, pero la realidad es que hoy en día ya estamos sufriendo las consecuencias de este problema. Pues solo para citar un ejemplo, en 2019 la resistencia a los antibióticos causó directamente 1.27 millones de muertes según datos de la Universidad de Oxford. Como mencionamos, este problema surge del uso indiscriminado e irresponsable de los antibióticos. Sin embargo, no solo se limita a los humanos, sino que también ocurre en la producción agropecuaria, donde se utilizan para estimular el crecimiento y prevenir enfermedades en animales, contribuyendo aún más a la resistencia bacteriana. En esta industria, los antibióticos suelen usarse de forma masiva y, en muchos casos, sin la supervisión de un veterinario. Esto no solo representa un riesgo en la producción de alimentos, sino que también puede afectar a los humanos a través de la zoonosis, es decir, la transmisión de bacterias resistentes desde los animales. Por estas razones, en muchos países la venta de antibióticos sin receta está prohibida, tanto para humanos como para animales, y por lo general, los médicos suelen ser muy cautelosos al prescribirlos. Sin embargo, nosotros como población también podemos tomar medidas para combatir la resistencia bacteriana a los antibióticos. La Organización Mundial de la Salud recomienda estas acciones para la población general. 1. Tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado. 2. No pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios. 3. Seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de antibióticos. 4. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros. 5. Prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con enfermos, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. 6. Preparar los alimentos en condiciones higiénicas, tomando como modelo las 5 claves para la inocuidad de los alimentos de la OMS, que son mantener la limpieza, separar alimentos crudos y cocinados, cocinar completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas inocuas. También es importante elegir alimentos para cuya producción no se hayan utilizado antibióticos con el fin de estimular el crecimiento ni de prevenir enfermedades en animales sanos. Es importante que tanto sociedad, gobierno, expertos de salud y empresas nos tomemos en serio las medidas para prevenir las resistencias bacterianas a los antibióticos, ya que de no hacerlo estamos condenados a que los antibióticos pierdan la efectividad. Como lo decía al principio de este video, imagínate un mundo donde las cirugías sean un procedimiento muy peligroso por el riesgo a contraer una infección, o que una herida infectada o una infección bacteriana no puedan ser tratada, ya que los antibióticos ya no son una herramienta confiable. Esto es todo por este video. Cuéntame, ¿conocías la historia de los antibióticos? ¿Crees que en un futuro dejen de ser efectivos? Puedes dejarme tu respuesta y cualquier otro aporte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.